Muy buenas tardes, Dios los bendiga a todos los amigos que en esta tarde se encuentran allí en casita. Soy el siervo Arnulfo Preciado, su servidor de la iglesia Casa de Oración Espíritu Santo y Fuego del barrio Calimío de Cepaz. Somos la iglesia que estamos aquí dispuestos a servirte en este día hermoso y precioso. Quiero compartir con ustedes en esta tarde hermosa, en esta tarde preciosa que Dios nos regala la palabra del Señor, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que ustedes allí en casita donde se encuentran me acompañen en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 1 al 4, donde el Espíritu Santo nos va a enseñar algo importante en esta tarde maravillosa. Así que quiero que usted allá en casita, donde se encuentra usted, leamos junto la palabra del Señor en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, 1 al 4. Vamos a leer entonces la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección y el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Entonces, en esta tarde maravillosa, esta tarde hermosa, la palabra del Señor nos enseña a nosotros en este día que Pedro estaba en la cárcel porque el rey Herodes lo había llevado allá a ese lugar, en una parte donde estaba oscuro, donde ya él no podía compartir el mensaje de Dios. Dice la palabra del Señor que este rey Herodes fue el mismo que cortó la cabeza de Juan el Bautista por medio de una mujer que se llamaba Herodías, aquella mujer que dice la Biblia que la hija de Herodías danzaba, y el rey Herodes le dijo a la hija de Herodías que le pidiera todo lo que ella quería, que él se lo iba a dar, y ella fue y le comentó a esta mujer Herodías, y la mamá de ella le dijo que le regalara la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, este mismo Herodes fue el mismo que hizo esta acción. Y aquí estamos nosotros mirando en este momento, en esta tarde especial, mirando que dice la Biblia que Pedro estaba custodiado en la cárcel, que estaba preso. Herodes lo había llevado a ese lugar en la prisión, y dice la palabra del Señor que en el versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Entonces, en esta tarde, mi querido amigo, usted que me está escuchando allá a través de estos medios de comunicación, te quiero decir algo especial, algo muy importante, que Pedro fue uno de los escogidos de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Pedro fue el que Dios le entregó la llave del reino. Pero la palabra dice que ahorita él se encontraba en un calabozo, en una cárcel, detrás de una reja, donde ya él no podía llevar el mensaje de Dios. Y también dice que el Señor Jesucristo había escogido para llevar el mensaje de su palabra. ¿En qué condición se encontraba Pedro? ¿En qué condición se encontraba este siervo de Dios? Dice que él estaba encerrado y estaba encadenado, y estaba limitado en una parte oscura. Estaba en una parte oscura porque en Hechos 12:6, mira lo que dice la palabra: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Cómo estaba Pedro? Pedro estaba encadenado, estaba atado. Pedro no podía llevar más o compartir más el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, porque Herodes había tomado a Pedro y lo había enviado a la cárcel para que nos siguiera llevando el mensaje de Dios. Y vemos que también dice la Biblia que Pedro estaba encadenado. Pero hay algo importante en este mensaje que te quiero compartir a ti, mis queridos amigos, es que
dice la palabra del Señor allí, ¿cómo estaba Pedro? Dice que Pedro estaba durmiendo tranquilo, confiado, esperando la promesa del Señor Jesús. O sea, Pedro estaba esperando la promesa del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesús le había dado una promesa a Pedro. Por eso dice la Biblia que Pedro estaba tranquilo, estaba durmiendo. Y dice en el libro de San Juan capítulo 21, versículo 18, mire la promesa que el Señor Jesús le había entregado a Pedro. Dice en el 18 de San Juan 21, 18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te enseñará otro y te llevará a donde no quieras. Esto digo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. O sea, que Dios, el Señor Jesucristo, le había dado una promesa a Pedro, y era que le había dicho que Pedro iba a morir de una edad avanzada. Por eso dice la Biblia que Pedro estaba tranquilo durmiendo, pero dice la palabra del Señor que estaba encadenado, que estaba preso. Y te quiero decir, mi querido amigo o amiga, tú que me estás escuchando en esta tarde, yo no sé en qué condición estás tú en este momento, qué estás pasando en este momento, pero mira el mensaje que Dios nos quiere compartir en esta tarde. Estaba Pedro confiado, esperando la promesa de nuestro Señor Jesucristo, porque le había dicho que era en los tiempos de una vejez que él iba a morir, y estaba confiado, estaba tranquilo, esperando que Dios enviara para salvarlo a él, ahí donde estaba en la cárcel. Y también dice, ¿por qué salió Pedro de la cárcel? ¿Por qué salió Pedro de la cárcel? Vamos a mirar allí en el libro de Hechos 12:5, ¿por qué salió Pedro de la cárcel? Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué hizo la iglesia? La iglesia oró por Pedro, oró por el siervo del Señor, oró porque él estaba en la cárcel, y la iglesia oraba sin cesar a Dios. Dice que clamaban al Rey de Gloria por la salvación de Pedro, para que Pedro saliera de la cárcel. Así que te quiero compartir en esta tarde que el mensaje de hoy es el poder de la oración. Es el poder de la oración que tiene el justo. El mensaje de hoy que te quiero compartir, si tú estás pasando por un momento difícil, si tú estás pasando por un momento duro, yo te quiero decir que la oración es el poder, la oración es el mensaje, la oración es donde Dios va a hacer algo especial en tu vida, así como lo hizo con Pedro. Pedro estaba en la cárcel y dice la palabra del Señor allí que la oración es la comunión de nuestro espíritu con Dios, y la iglesia estaba orando a Dios por Pedro, y dice la palabra del Señor allí, dice muy claramente en el versículo 7 de Hechos 12:7, mira lo que dice, he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. En el versículo 8 dice, le dijo el ángel, cíñete y átete las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Qué importante, mira el poder de la oración. Dice la Biblia que un ángel fue enviado por Dios donde estaba Pedro en la cárcel, y le dijo el ángel, cíñete las sandalias y sígueme. Y dice la palabra que Pedro lo hizo, siguió al ángel, y dice que las cadenas se cayeron y que las puertas se abrieron por sí solas, por sí mismas, porque era el poder de Dios, era el poder de nuestro Señor haciendo la obra en Pedro, porque Pedro era un hombre justo. Así que te quiero decir en esta tarde que la oración del justo puede mucho.
La oración tiene poder. Si tú estás pasando por un momento duro, por un momento difícil, te quiero decir en el nombre del Señor Jesucristo, a ti, mi querido amigo, amiga, tú que me estás escuchando en esta hora, si tienes problemas, ahí Dios está esperando que tú busques un lugar secreto. Mateo 6:6 dice: y tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Porque Dios está esperando, Dios ha prometido, Dios ha dado una promesa, no solamente a Pedro, sino a ti, sino a todas aquellas personas que en esta hora necesitan el poder de Dios a través de la oración. Y es ahí donde Dios se va a manifestar si tú oras, si tú le clamas al Señor, como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mira el poder de Dios, mira lo que hizo la iglesia orando por Pedro, orando por el siervo del Señor, y dice la Biblia que Dios envió el ángel y las cadenas se cayeron y las puertas se abrieron por sí mismas, y dice la palabra que Pedro salió a la calle, y cuando Pedro salió a la calle, el ángel se apartó de Pedro porque estaba libre, las cadenas se cayeron. Y yo te quiero decir que a pesar de que Pedro estaba custodiado en la cárcel por 4 grupos de 4 soldados, Dios hizo la obra, Dios hizo la obra a través de la oración, mi querido amigo y mi querida amiga, tú que me estás escuchando en esta hora, te quiero decir cuál fue la respuesta de la oración. Número 1, Dios envió un ángel. Número 2, una luz resplandeció en la cárcel, y esa luz es nada más y nada menos que el poder de Cristo. Porque Juan 8:12 dice que Jesús es la luz del mundo y el que lo sigue jamás andará en tinieblas. Es la luz de Cristo que resplandeció en la cárcel. Y número 3, se cayeron las cadenas, mi querido amigo y amiga. Y yo sé que en el nombre de Jesucristo Dios hará algo especial en tu vida, allí en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio, en tus hijos. Lo que tú estés pasando es a través de la oración que el Señor va a escuchar, porque segundo libro de Crónicas 7:15 dice el Señor que sus ojos están abiertos y sus oídos atentos a la oración en este lugar. Y es que Dios quiere eso. Dios quiere que tú tengas comunión íntima con Él, que tú clames al Rey de Gloria, que tú le digas: Señor, aquí estoy, presento mi problema. Y te quiero decir en el nombre de Jesús, ¿qué dijo Pedro en el versículo 11? Mira lo que dijo Pedro en Hechos capítulo 12, versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ahora entiendo que el Señor envió un ángel, un mensajero a sacar a Pedro. Y yo sé que tú vas a entender eso. Yo sé que en el nombre de Jesús tú vas a entender así como lo dijo Pedro. Cuando tú empieces a buscar esa comunión con Dios, con el Espíritu Santo, Dios empezará a hacer cosas nuevas en tu vida y vas a ver los milagros. Así como dijo Pedro, yo entiendo. Y esto me lleva también al libro de Daniel. Dice la Biblia en el libro de Daniel capítulo 6 versículo 10 que Daniel oraba 3 veces al día, y cuando fue llevado al foso de los leones, dice la palabra en el libro de Daniel 6:22 que cuando el rey Darío fue a mirar a ver si los leones se habían comido a Daniel, ese hombre llamado Darío, el rey, vio que los leones no hicieron nada, y Daniel le dijo: vive Jehová el Rey, que Dios envió un ángel y cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. ¡Qué lindo! ¿Y sabes por qué Daniel salió del foso de los leones? ¿Sabes por qué Dios cerró la boca de los leones? Porque Dios envió un ángel, así como lo hizo con Pedro, lo envió a Daniel. Porque Daniel, dice la Biblia en Daniel 6:10, que Daniel oraba 3 veces al día, y la oración tiene mucho poder, amigo. Yo te quiero decir, mi amiga, en el nombre de Jesús, que no importa el problema que tú estés pasando, el Señor, así como lo hizo con Pedro, como lo hizo con Daniel, lo hará contigo, hombre o mujer, tú que estás allí. Órale al Señor, clámale al Dios del cielo, porque los ángeles, dice Hebreos 1:14, que los ángeles están al servicio de Dios. Él está esperando que tú lances la palabra, Él está esperando que tú clames al Dios del cielo y de la tierra. Y te quiero decir en el nombre de Jesús que la Biblia dice en el libro de Santiago capítulo 5:16 que la oración del justo
puede mucho. La oración que hizo Elías, cuando Elías oró fervientemente y dice que oró para que lloviese y llovió por 3 años. Así que te quiero decir en esta tarde que la oración tiene poder. Y yo te quiero decir en esta hora, en el nombre de Jesús, que esta palabra que hoy Dios te está dando, me está dando a mí, nos está dando a todos, es la palabra de poder, porque la oración del justo puede mucho, porque la oración del justo tiene poder. Y yo te quiero decir en esta hora, en el nombre de Jesús, si estás pasando por un momento difícil, por un momento duro, quiero decirte ahí donde estás, que hagamos una oración especial, allí donde tú estás. Toca el celular, toca en esta hora, allí donde tú estás, vamos a hacer una oración especial en el nombre de Jesús. Vamos a orar allí, tu hombre, tu mujer que me estás escuchando, en el nombre de Jesús. Hagamos una oración en el nombre de Jesucristo. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora por aquel hombre, por aquella mujer que esté pasando por un momento duro, por un momento difícil. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo delante de tu presencia, Señor, esta oración, aquel hombre, aquel matrimonio, aquel hogar que están pasando por un momento duro. Señor, ahora, así como enviaste los ángeles a través de Pedro, a través de Daniel, Señor, envíalos en ese lugar donde se encuentra este hombre o esta mujer, sea en Colombia, sea donde estén. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos ahora que hay poder en el nombre de Jesús, Señor, que tú enviarás el ángel a rescatar a aquella persona, aquel matrimonio que se está destruyendo, aquel hombre que está en la droga, que está en la prostitución, aquella mujer que se está perdiendo. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos hoy, desde aquí, desde nuestra ciudad de Cali, declaramos, Señor, que en el nombre de Jesús, Padre, ahora mismo las cadenas se caen, se rompen las cadenas de opresión, se rompen las cadenas de maldición, en el nombre de Jesucristo, y declaramos libre por el poder de Dios. Te declaro libre en Cristo Jesús, Señor nuestro, por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora te damos gracias porque tú vives y reinas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te quiero decir que soy el pastor Arnulfo Preciado de la iglesia Casa de Oración Espíritu Santo y Fuego, el ministerio Hombres de Poder. Te estamos invitando a las reuniones, día miércoles, ayuno de poder, día sábado, estamos los domingos en reunión familiar, te estamos invitando los viernes a la guerra espiritual. Allí la iglesia Casa de Oración al frente del Polideportivo de Calimío de Cepaz. Dios te bendiga en Cristo Jesús. Amén y amén y amén.